En las frases que Eldstir nos dirigió, después de haberse sentado a nuestra mesa, no se dio por enterado de las diversas alusiones que hice a Swann. Yo ya empecé a creer que no le conocía. Sin embargo, me invitó a que fuese a verle a su estudio de Balbec, invitación que no hizo a Saint-Loup y que se debía a unas cuantas frases mías de las que dedujo el pintor que tenía cariño al arte. Porque en la vida humana los sentimientos desinteresados juegan más papel de lo que suele creerse, y así logré con mis palabras lo que quizás no hubiese logrado con una recomendación de Swann, si es que Elzir era amigo suyo. Se mostró conmigo amabilísimo, con amabilidad superior a la de Saint-Loup, y que estaba con respecto a ella en la misma relación que la de Roberto, con la amabilidad de un hombre de clase media. La amabilidad de un gran señor, por grande que sea, parece, comparada con la de un artista, cosa de comedia y simulación. Saint-Loup quería agradar, a Elzir le gustaba entregarse, todo lo que tenía, ideas, obras y las demás cosas que estimaba en mucho menos habríalo dado con alegría a alguien capaz de comprenderlo. Pero a falta de sociedad soportable, vivía Elzir aislado, de un modo selvático, y a ese género de vida le llamaba la gente elegante pose. Los poderes públicos, mala índole, los vecinos locura y la familia egoísmo y orgullo. Indudablemente en sus primeros tiempos de artista debió de serle grata la idea de que desde aquella soledad se dirigía a distancia, por medio de sus obras, a aquellas personas que le habían menospreciado u ofendido y les daba una alta idea de su persona. Quizás entonces vivía solitario, no por indiferencia, sino por amor a los demás, y así como yo había renunciado a Gilberta con objeto de reaparecer algún día ante ella con más amables colores. Él sí destinaba su obra a ciertas personas a modo de retorno hacia ellas, retorno en que, sin verle, le querrían, le admirarían, hablarían de él. El renunciamiento, sea de enfermo, de monje, de artista o de héroe, no siempre es total desde sus comienzos. Cuando acabamos de decidirnos a renunciar con nuestra antigua alma y antes de que haya orado en nosotros por reacción. Pero, aun siendo cierto que quería producir con el ánimo puesto en personas determinadas, ello es que vivió para sí mismo, alejado de una sociedad que se le hizo indiferente, porque a fuerza de practicar la soledad llegó a enamorarse de ella, como ocurre con toda gran cosa que empezó por darnos miedo, porque sabíamos que era incompatible con otras insignificantes a las que teníamos apego, esas cosas de las cuales parece que nos priva la soledad, cuando en realidad lo que hace es quitarnos el cariño a ellas. Y antes de conocer la soledad, toda nuestra preocupación estriba en saber hasta qué punto será conciliable con ciertos placeres que dejan de ser tales en cuanto trabamos conocimiento con ella. Elstir no se estuvo mucho rato hablando con nosotros. Yo hice intención de ir a su estudio muy pronto, pero al día siguiente de nuestra conversación acompañé a mi abuela hasta el final del paseo del dique, camino de los acantilados de Canatville, y a la vuelta, en la esquina de una de las callecitas que desembocan perpendicularmente en la playa, nos cruzamos con una muchacha que, con la testa baja, como animalito a quien obligan a volver al establo sin tener ganas, y llevando en la mano sus clubs de golf, iba andando delante de una señora, que debía de ser su inglesa, o una amiga suya que se parecía al retrato de Jeffries por Hogarth, con la cara encarnada, como si su bebida favorita fuese el gin y no el té, y que prolongaba con el negro garabato de una punta de chicote el bien poblado bigote gris. La muchachita que iba delante se parecía a una de las de mi bandada, a aquella del sombrero de estambre negro y de ojos risueños que se abrían en un rostro mofletudo y quieto. Esta de ahora llevaba también un sombrero así, pero se me figuraba más guapa aún que la otra. La nariz era más recta de línea y de alas más amplias y carnosas en su base. Además, aquella me la representé como a una muchacha orgullosa y pálida, mientras que ésta se me aparecía cual chiquilla domesticada de tez rosácea. Sin embargo, como ésta también iba empujando una bicicleta igual que la otra y llevaba asimismo guantes iguales de piel de reno, deduje que las diferencias por mí observadas debían de obedecer a mi distinta posición con respecto a ella y a las circunstancias, porque era muy poco probable que hubiese en Balbec y otra muchacha tan parecida de fisonomía a aquella y con las mismas particularidades de indumento. Echó una ojeada muy rápida hacia el sitio en donde yo estaba
ni los días siguientes, cuando volví a ver a la bandada de mocitas en la playa, ni aún más adelante, cuando llegué a conocer a todas las muchachas que la componían, pude tener la seguridad absoluta de que ninguna de ellas, ni siquiera la que más se parecía, la muchacha de la bicicleta, fuese aquella que vi esa tarde en la esquina de una calle, al final de la playa, muchacha muy poco diferente, es cierto, pero en todo caso algo diferente de la que me llamó la atención en la bandada. Desde aquella tarde, yo, que los días anteriores me sentí preocupado principalmente por la muchacha mayor de todas, empecé a pensar en lo de los clubes de golf, en la supuesta señorita de Simonet. Iba en medio del grupo, solía pararse a menudo, obligando a sus amigas, que parecían respetarla mucho, a interrumpir también su marcha. Y así la veo ahora, en el momento de hacer un alto en su paseo, brillantes los ojos al abrigo del sombrero negro, destacada la silueta sobre el telón que pone al fondo del mar, y separada de mí por un espacio transparente y azul, que es el tiempo transcurrido desde entonces. Primera imagen, sutilísima en mi recuerdo, deseada, perseguida, olvidada y luego vuelta a encontrar, de un rostro tan frecuentemente proyectado por mi alma en los días pasados, que ya puede decir de esa muchacha que estaba en mi cuarto: ella es. Pero la muchacha, a quien tenía yo más deseos de conocer, seguía siendo la del cutis de geranio y los ojos verdes. Había días en que me gustaba más ver a una muchacha determinada del grupo que a otra, pero fuese cual fuese la de mi mudable preferencia, las demás, aun sin aquella que por aquel día me agradaba más, siempre me hacían impresión, y mi deseo, a pesar de encaminarse especialmente hoy sobre esta y mañana sobre aquella otra, seguía, como el primer día de mi confusa visión, juntándolas a todas, formando con ellas un mundillo aparte, animado de vida común, que indudablemente tenía la pretensión de constituir. Y si pudiese hacerme amigo de alguna de ellas, me sería dable penetrar, como un refinado pagano o un cristiano escrupuloso entra en el mundo bárbaro, en una sociedad toda ella llena de juventud, señoreada por la salud, la inconsciencia, la voluptuosidad, la crueldad, la ausencia de intelectualismo y la alegría. Había contado a mi abuela la conversación con Elzir, y se alegró mucho del provecho intelectual que podía sacar de su trato. Por eso le parecía absurdo y descortés que no hubiese ido ya a hacerle una visita. Pero yo tenía el pensamiento puesto exclusivamente en la bandada de muchachas, y como no sabía a qué hora pasarían por el paseo del muelle, no me atrevía a alejarme de allí. También se extrañaba mi abuela de mi elegancia, porque yo de pronto me había acordado de los trajes que hasta entonces durmieron en el fondo de mi baúl. Cada día me ponía uno diferente, y hasta escribí a París para que me enviasen sombreros y corbatas nuevas. Uno de los mayores encantos que se pueden superponer a la vida de una playa como Walbeck es el de tener pintado en el pensamiento con vivos colores y como norte de cada uno de los días ociosos y luminosos que se pasan en la playa, el rostro de una muchacha bonita, vendedora de conchas, de pastelitos o de flores. Entonces son los días, por la razón dicha, días despreocupados, pero alegres como días de trabajo, días con una finalidad que los espolea, los sirve de imán y de soplo, y que está en un momento próximo, en ese momento en que, a la par que compramos garrapiñados, rosas o amonitas, nos deleitaremos en contemplar cómo se presentan los colores en un rostro femenino, tan puramente como en una flor. Pero a esas vendedoras por lo menos se les puede hablar, lo cual nos evita el tener que construir con la imaginación los otros lados de su personalidad que no aparecen en la percepción visual, y nos ahorran el trabajo de inventar su vida y exagerar su seducción, como delante de un retrato, y sobre todo, y precisamente porque se las puede hablar, se entera uno de las horas a que se las puede ver, pero en lo tocante a las muchachas de la bandada nada de eso ocurría. No conocía sus costumbres, y los días que no las veía, ignorante de la causa de su ausencia, me ponía a pensar si obedecería un motivo fijo, si no se dejaban ver más que un día sí y otro no, o cuando hacía tal tiempo, o si había días en que no se las veía nunca. Me figuraba que era amigo suyo y les decía: tal día no estuvieron ustedes. ¿Cómo fue eso? Ah, sí, es que era sábado, y los sábados no venimos nunca porque... Y ojalá hubiese sido tan sencillo averiguar que el triste sábado era inútil empeñarse en buscar, y que podía uno recorrer la playa de arriba abajo, sentarse delante de la pastelería como para comer un bizcocho, entrar en la tienda donde venden recuerdos de la playa y esperar la hora del baño y del concierto, la subida de la marea y la puesta del sol, ver llegar la noche sin que asomara la ansiada bandada.
Pero ese día fatal quizás no se repetía solo una vez por semana. ¿Acaso no cayera forzosamente en sábado? ¿Quién sabe si no había determinadas circunstancias atmosféricas que influyesen en ese día o que le fueran totalmente ajenas? Qué caudal de observaciones pacientes, pero no serenas, es menester ir recogiendo con respecto a los movimientos en apariencia irregulares de estos mundos desconocidos, antes de dar por seguro que no se dejó uno engañar por meras coincidencias y que nuestras previsiones no serán defraudadas antes de formular las leyes ciertas, adquiridas a costa de experiencias crueles que rigen esa astronomía de la pasión. Al recordar que no las había visto en tal día de la semana como hoy, me decía yo que ya no vendrían, que era inútil estarse en la playa, y precisamente en ese momento asomaban ellas. En cambio, otro día que, con arreglo a las deducciones de las leyes que regulaban el retorno de estas constelaciones, consideré como día fasto, no venían. Pero aún había algo más que esta primera incertidumbre de si las vería o no en el espacio de cada 24 horas, incertidumbre mucho más grave de si volvería a verlas o no en absoluto, porque ignoraba yo si tendría que marcharse a América o que volver a París. Ya esto bastaba para que empezara yo a quererlas. Puede ocurrir que se tenga simpatía por una persona y nada más, pero para desatar esa tristeza, ese sentimiento de lo irreparable y esas angustias que sirven de preparación al amor, es menester que exista el riesgo de una imposibilidad. ¿Y acaso tal riesgo, y no la persona amada, es el objeto que la pasión quiere señorear? Así, obraban ya en mí esas influencias que se repiten en el curso de amores sucesivos y que pueden darse, pero entonces, cuando se está en grandes ciudades, en el caso de modistillas que no se sabe el día que tienen libre y que faltan un día, con gran susto nuestro, a la salida del obrador, influencias que se repiten o al menos se renovaron en el curso de mis amores. ¿Acaso sean inseparables del amor? Quizás todo lo que fue una particularidad del amor primero venga a superponerse a los siguientes por recuerdo, sugestión o hábito, y a través de los diversos periodos de nuestra vida presente a los diferentes aspectos de la pasión un carácter general. Yo me aprovechaba de cualquier pretexto para ir a la playa a las horas en que tenía esperanza de encontrarlas. Como una vez las vi pasar mientras que estábamos almorzando, ahora llegaba siempre tarde a almorzar, esperando indefinidamente en el paseo a ver si pasaban. El poco tiempo que estaba sentado a la mesa lo dedicaba a interrogar con la mirada el azul de la vidriera. Me levantaba mucho antes del postre para no perder la ocasión de verlas si acaso paseaban aquel día a otra hora, y llegaba a enfadarme con mi abuela, mala sin querer, cuando me hacía quedarme con ella más tarde de la hora que a mí se me antojaba propicia. Para prolongar el horizonte ponía la silla un poco de lado. Si por casualidad veía alguna de las muchachas, como participaban todas de la misma especial esencia, sentía lo mismo que si hubiese visto proyectado allí, enfrente de mí, en alucinación móvil y diabólica, algo de ese sueño enemigo y sin embargo apasionadamente codiciado, que un momento antes no existía sino en mi cerebro, donde estaba estancado de manera permanente. Con estar enamorado de todas no estaba enamorado de ninguna, y, sin embargo, el encuentro posible con ellas era el único elemento delicioso de mis días, lo único que me inspiraba esas esperanzas en las que habría de estrellarse todos los obstáculos, esperanzas a las que sucedían transportes de cólera cuando me quedaba sin verlas. En este momento las muchachas eclipsaban a mi abuela, y me habría agradado cualquier viaje que tuviese como meta un lugar en donde ellas se hallaran. Cuando creía yo que estaba pensando en cualquier cosa o en nada, en realidad estaba pensando en ellas, pero cuando estaba pensando en ellas, aún sin saberlo, resultaba que, todavía más inconscientemente, ellas eran para mí estas ondulaciones montuosas y azules del mar, aquel perfil de su desfile por delante del mar. Si había de ir a alguna ciudad en donde ellas estuviesen, con lo que esperaba yo encontrarme era con el mar. Y es que el amor más exclusivo que se tenga a una persona es siempre amor y algo más. Mi abuela, como veía que ahora me interesaba yo en grado sumo por el golf y el tenis, y dejaba pasar una ocasión de ver trabajar a un artista de los más grandes y de escuchar sus palabras, me miraba con un poco de desprecio, que en mi opinión provenía de un punto de vista suyo demasiado estrecho. Ya me entreví yo antes, en los campos elíseos, una cosa de la que más tarde pude darme cuenta mejor, y es que cuando se está enamorado de una mujer se proyecta sencillamente sobre ella un estado de nuestra alma,
Por consiguiente, lo importante no es el valor de una mujer, sino la profundidad de dicho estado de ánimo y las emociones que nos causa una muchacha, mediocre acaso, hagan salir a flor de nuestra conciencia partes de nosotros más íntimas y personales, más esenciales y remotas que el placer que se pueda sacar de la conversación de un hombre superior o hasta de la misma contemplación admirativa de sus obras. Al cabo no tuve más remedio que obedecer a mi abuela, cosa doblemente molesta porque Elzir vivía bastante lejos del paseo del dique en una de las más recientes avenidas de Balbec. Como hacía mucho calor tuve que tomar el tranvía que pasa por la calle de la playa e hice esfuerzos para imaginarme que estaba en el antiguo reino de los cimerios, quizás en la patria del rey Mark, o en el mismo emplazamiento de la selva de Procelandia, y para no mirar el lujo de pacotilla de los edificios que iban pasando, de todos ellos quizás la villa de Elzir era el más suntuosamente feo, y le alquiló a pesar de eso, porque era el único hotel de Balbec donde podía tener un estudio amplio. Y así, volviendo la vista, crucé el jardín de la casa, que tenía su poco de tierra vestida de césped, con una reducción de cualquier cosa de burgués en los alrededores de París, su estatuilla de galán jardinero, unas bolas de cristal donde podía uno verse, arriates de begonias y un senadorcito con unas cuantas mecedoras delante de una mesa de hierro. Pero pasados todos estos contornos empapados de fealdad ciudadana, cuando me vi en el estudio ya no me fijé en las molduras color chocolate de los zócalos y me sentí henchido de felicidad, porque gracias a todos los estudios de color que tenía alrededor me di cuenta de la posibilidad de elevarme a un conocimiento poético, fecundo en alegrías, de muchas formas que hasta entonces no había yo aislado del espectáculo total de la realidad. Y el taller de Elzir se me apareció cual laboratorio de una especie de nueva creación del mundo, en donde había sacado del caos en que se hallan todas las cosas que vemos, pintándolas en diversos rectángulos de telas que estaban colocados en todas formas. Aquí una ola que aplastaba colérica contra la arena su espuma de color lila, allá un muchacho vestido de dril blanco, puesto de codos en el puente de un barco. La americana del joven y la salpicadora ola habían cobrado nueva dignidad por el hecho de que seguían existiendo, aunque ya no eran aquello en que aparentemente consistían, puesto que la ola no podía mojar y la americana no podía vestir a nadie. En el momento en que entré, el creador estaba rematando con el pincel que tenía en la mano la forma de un sol poniente. Los estores estaban echados en casi todas las ventanas, de suerte que la atmósfera del estudio era fresca y oscura, excepto en una parte de la habitación donde la gran claridad del día ponía en la pared su decoración brillante y pasajera. No había abierta más que una ventanita rectangular encuadrada en las selvas y por la que se veía una franja del jardín y al fondo una calle, de modo que el ambiente del estudio era en su mayor parte sombrío, transparente y compacto en su masa, pero húmedo y brillante en los rompientes donde la luz le servía de engaste, como bloque de cristal de roca tallado y pulimentado a trechos que se irice y luce como un espejo. Mientras que Elzir seguía pintando, cediendo a mis ruegos, yo anduve por aquel claroscuro parándome delante de uno y otro cuadro. La mayoría de los lienzos que me rodeaban no eran aquella parte de su obra que más ganas de ver tenía yo, porque me interesaban sobre todo su primera y segunda manera, como decía una revista de arte inglesa que andaba rondando por la mesa del salón del Gran Hotel, la manera mitológica y la influencia japonesa, representadas ambas perfectamente, decía el periódico, en la colección de la señora de Guermantes, y, naturalmente, la que más abundaba en su estudio eran marinas hechas en Balbec. Sin embargo, vi muy claro que en el encanto de cada una de esas marinas consistía en una especie de metamorfosis de las cosas representadas, análoga a la que en poesía se denominaba metáfora, y que si Dios creó las cosas al darles un nombre, ahora Elzir las volvía a crear quitándole su denominación o llamándolas de otra manera. Los nombres que designan a las cosas responden siempre a una noción de la inteligencia ajena a nuestras verdaderas impresiones y que nos obliga a eliminar de ellas todo lo que no se refiera a la dicha noción. Me había sucedido muchas veces en el hotel de Balbec por la mañana, cuando Francisca descorría las cortinas y entraba la luz, o por la tarde, mientras que esperaba la hora de salir con Roberto, que gracias a un efecto de sol tomaba yo la parte más sombría del mar por una costa lejana, o me quedaba mirando con gran satisfacción una zona azul y fluida, sin saber si era de mar o de cielo.
Enseguida mi inteligencia restablecía entre los elementos aquella separación que la impresión aboliera. Así me sucedía en París, que en mi cuarto oía a rumor de disputa y alboroto antes de referir a su causa, por ejemplo, al rodar de un coche que se iba acercando, aquel ruido del que eliminaba entonces las vociferaciones agudas y discordantes que mi oído percibió indubitablemente, pero que mi inteligencia sabía muy bien que no las causaba un coche. Pero la obra de Elsie estaba hecha con los raros momentos en que se ve la naturaleza cual ella es, poéticamente. Una de las metáforas más frecuentes en aquellas marinas que había por allí consistía justamente en comparar la tierra al mar, suprimiendo toda demarcación entre una y otro. Y esa comparación tácita e incansablemente repetida en el mismo lienzo es lo que le infundía a la multiforme y potente unidad, motivo muchas veces no muy bien notado del entusiasmo que excitaba en algunos aficionados la pintura de Elsie. Así, por ejemplo, en un cuadro reciente que representaba el puerto de Carquehuit y que yo miré mucho rato, Elsie preparó el ánimo del espectador sirviéndose para el pueblecito de términos marinos exclusivamente y para el mar de términos urbanos. Por aquí las casas ocultaban una parte del puerto, más allá una dársena de calafateo, o el mar penetraban en la tierra formando golfo, cosa tan frecuente en esta costa. Al otro lado de la punta avanzada en que estaba empezando el pueblo, asomaban por encima de los tejados, a modo de chimeneas o campanarios, unos mástiles que, por estar así colocados, parecían convertir a los barcos suyos en una cosa ciudadana, construida en la misma tierra. Esa impresión aún se afirmaba con otros barcos formados a lo largo del muelle, pero tan apretados y juntos que los hombres hablaban de uno a otro barco sin que se pudiese distinguir la separación entre las embarcaciones ni el intersticio del agua. Así que esa flotilla parecía una cosa menos marina que las iglesias de Crickbeck, por ejemplo, las cuales allá lejos, ceñidas del mar por todos lados, porque se las veía sin la ciudad que estaba al pie, entre una vibración de sol y olas, hubiérase dicho que surgían de las aguas y que, hechas de yeso o espuma, encerradas en el ceñidor de un arco iris versicolor, formaban parte de un cuadro místico e irreal. En el primer término de la playa el pintor había sabido acostumbrar a la vista a no reconocer frontera fija, demarcación absoluta, entre tierra y océano. Había unos hombres empujando barcas para echarlas al agua, que lo mismo corrían entre las olas que por la arena, y era esa arena, mojada, reflejaba los cascos de las embarcaciones como si fuese agua. Ni el mar siquiera saltaba a la tierra regularmente, sino con arreglo a los accidentes de la playa, que con la perspectiva aún eran más variados, de tal modo que un barco en plena mar, semioculto por las obras avanzadas del arsenal, parecía que bogaba por medio de la ciudad. Unas mujeres cogían quisquillas entre las peñas y como estaban rodeadas de agua y la playa formaba una depresión casi al nivel del mar, pasada la barrera circular de rocas, en los dos lados más próximos a tierra, habríase dicho que se hallaban en una gruta marina dominada por las olas y las barcas, milagrosamente abierta y resguardada en medio de las separadas ondas. Si todo el cuadro daba esa impresión de los puertos donde el mar entra en la tierra y la tierra es ya marina y la población anfibia, la fuerza del elemento marino estallaba por todas partes, junto a las rocas en la boca del muelle, donde el mar estaba movido, advertíase por los esfuerzos de los marineros y la oblicuidad de las barcas, inclinadas en ángulo agudo, en contraste con la tranquila verticalidad de los almacenes de la iglesia y de las casas del pueblo, en el que entraban unas barcas, mientras que otras salían a la pesca, que las embarcaciones trotaban rudamente por encima del agua, como a lomos de un animal rápido y fogoso, que, a no ser por su destreza de jinetes, los hubiese tirado al suelo con sus cobos. Una bandada de gente iba de paseo muy contenta en una barca, con las mismas sacudidas que en un carricoche. La gobernaba, como con riendas, sujetando la fogosa vela, un marinero alegre, pero muy atento. Todos estaban muy bien colocados para que no hubiese más peso en un lado que en otro y no dieran un vuelco, y así corrían por las soleadas campiñas y los rincones umbríos, bajando las cuestas a toda velocidad. La mañana era muy hermosa a pesar de la tormenta que había habido, y se veía la potente actividad matinal para neutralizar el hermoso equilibrio de las barcas inmóviles que gozaban del sol y la frescura. En aquellas partes en que el mar estaba tan tranquilo,
que los reflejos casi tenían mayor solidez y realidad que los cascos de las embarcaciones, vaporizados por un efecto de sol, montándose unos encima de otros a causa de la perspectiva, y mejor aún, se diría que aquellos trozos no eran ya otras partes distintas del mar, porque había entre esas partes la misma diferencia que entre ellas y la iglesia que surgía del agua, o los barcos que asomaban por detrás de los tejados. Inteligencia hacía enseguida un mismo elemento de lo que aquí era negro, con efecto de tempestad, más allá de un color de cielo, y con el mismo barniz celeste, y en otro lado, tan blanco, de bruma y espuma, tan compacto, tan terrícola, tan rodeado de casas que traía al pensamiento un camino de piedra o un campo de nieve por el que subía cuesta arriba, y en seco un barco, con gran susto del espectador, como un coche que da resoplidos al salir de un vado, pero al cabo de un instante, al ver en la alta y desigual extensión de aquella sólida planicie unos barcos que daban tumbos, se comprendía que aquello, idéntico en todos sus diversos aspectos, era aún el mar. Aunque se diga, y con razón, que el progreso y los descubrimientos se dan en el dominio de la ciencia, pero no en el de las artes, y que todo artista empieza por sí mismo un esfuerzo individual al que no pueden ayudar ni estorbar los esfuerzos de ningún otro, sin embargo es menester reconocer que en esa medida en que el arte sirve para poner de relieve determinadas leyes, una vez que la industria las vulgariza, el arte anterior pierde retrospectivamente algo de su originalidad. Desde la época en que Elzir comenzó a pintar, hemos visto muchas de esas llamadas admirables fotografías de paisajes y ciudades. Si se intenta precisar qué es lo que denominan admirable, en este caso los aficionados, se echará de ver que tal epíteto se suele aplicar a una imagen rara de una cosa conocida, imagen distinta de las que vemos de ordinario, imagen singular y sin embargo real, y que precisamente por eso nos seduce doblemente, porque nos causa extrañeza, nos saca de nuestras costumbres y a la par nos entra en nosotros mismos al recordarnos una determinada impresión. Por ejemplo, alguna de esas magníficas fotografías serviría de ilustración a una ley de perspectiva, nos mostrará una catedral que estamos acostumbrados a ver en medio de una ciudad, cogida, por el contrario, desde un punto en que aparezca 30 veces más alta que las casas y formando espolón a la orilla del río, que en realidad está muy separado. Precisamente el esfuerzo de Elzir para no exponer las cosas tal y como sabía que eran, sino con arreglo a esas ilusiones ópticas que forman nuestra visión inicial, le había llevado cabalmente a poner de relieve alguna de esas leyes de perspectiva que entonces chocaban más porque el arte era el que primero las revelaba. Un río, debido al recodo que formaba su curso, parecía un lago cerrado por todas partes allí, en el seno de las llanuras o de las montañas, y el mismo efecto daba un golfo, porque la ribera escarpada se tocaba casi aparentemente por los dos lados. En un cuadro pintado en Balbec durante un tórrido día de verano, un entrante del mar encerrado entre murallas de granito rosa parecía no ser el mar que aparentemente empezaba más allá. La continuidad del océano estaba sugerida únicamente por unas gaviotas que revoloteaban sobre aquello que al espectador le parecía piedra, pero en donde ellas aspiraban, por el contrario, la humedad marina. Aún había otras leyes de visión que derivaban de ese mismo cuadro, como la gracia liliputiense de las velas blancas al pie de los enormes acantilados, en aquel espejo azul donde estaban posadas como mariposas dormidas, o unos contrastes que entre la profundidad de las sombras y la palidez de la luz. Esos juegos de sombra, que también ha vulgarizado la fotografía, interesaron a Elzir hasta tal punto que en cierta época se complacía en sorprender verdaderos espejismos donde un castillo con su torre se representaba como un castillo completamente circular, prolongado en lo alto por una torre y abajo por otra torre inversa, ya porque la limpidez extraordinaria del aire diese a la sombra reflejada en el agua la dureza y el brillo de la piedra, ya porque las brumas matinales convirtiesen a la piedra en cosa tan vaporosa como la sombra. Asimismo, allá por detrás del mar, tras una hilera de bosques comenzaba otro mar, rosado por la puesta del sol, y que era el cielo. La luz, como si inventara nuevos sólidos, empujaba la parte que iluminaba de un barco más atrás de la que se quedaba en sombra, y disponía, como los peldaños de una escalera de cristal, la superficie materialmente plana, pero quebrada por el modo de iluminación del mar matinal.
Un río que transcurre por bajo de los puentes de una ciudad estaba tomado de tal manera que parecía totalmente dislocado, aquí explayándose en el lago, allá hecho hilillos, en otra parte roto por la interposición de una colina coronada de bosque donde van por la noche los vecinos a tomar el fresco, y el ritmo de esta revuelta ciudad estaba asegurado tan solo por la inflexible verticalidad de las torres, que no subían, sino que parecían caer con arreglo a la plomada de la pesantez, marcando la cadencia cual en una marcha triunfal, y tenían en suspenso allí, por abajo de ellas, toda la masa más confusa de las casas escalonadas en la bruma, a lo largo del río aplastado y deshecho, y, como las primeras obras de Elzir databan de la época en que exornaba los paisajes la presencia de un personaje, en la escarpada ribera o en la montaña, el camino, ese elemento semihumano de la naturaleza, sufría, al igual del río o del océano, los eclipses de la perspectiva. Una cresta montañosa, la bruma de una cascada o el mar cortaban la continuidad de la senda visible para el paseante, pero no para nosotros, así que el menudo personaje humano, vestido con anticuada moda y perdido en esas soledades, parecía estar parado delante de un abismo, como si el sendero por donde iba a terminarse allí, pero 300 metros más allá, entre el bosque de abetos, veíamos emocionados una cosa que nos serenaba el corazón, y es que reaparecía la estrecha blancura de la arena hospitalaria para los pasos del viandante, aquel camino cuyos recodos intermedios que iban salvando la cascada o el golfo nos ocultó el declive de la montaña. El esfuerzo que hacía Elzir por despojarse, en presencia de la realidad de todas las nociones de su inteligencia, era doblemente admirable, porque ese hombre, que antes de pintar se volvía ignorante, se olvidaba de todo por probidad, porque lo que se sabe no es de uno, tenía precisamente una inteligencia excepcionalmente cultivada. Le confesé yo la decepción que me había causado la iglesia de Balbec. ¿Cómo?, me dijo Elzir, ¿que no le ha satisfecho a usted ese pórtico? Es la Biblia historiada más hermosa que un pueblo pudo leer nunca. La Virgen y los bajorrelieves donde se expone su vida constituyen la expresión más tierna e inspirada de ese largo poema de adoración y alabanza que la Edad Media va tendiendo a los pies de la Madonna. No puede usted imaginarse, además de su exactitud minuciosísima para traducir el texto santo, cuántos aciertos de delicadeza tuvo el viejo escultor que, de pensamientos profundos, y cuán encantadora poesía. Primero, la idea de ese gran velo donde llevan los ángeles el cuerpo de la Virgen, sacratísimo, para que se atrevan a tocarle directamente. Le dije yo que el mismo tema se hallaba tratado en Saint-André-de-Champs, pero Elzir, que había visto fotografías del pórtico de esta última iglesia, me hizo notar que aquella celosa diligencia con que rodean a la Virgen esos tipos de aldeanos era cosa muy distinta de la gravedad de los dos ángeles, tan finos y esbeltos, casi italianos, de la iglesia de Balbec. El ángel que se lleva el alma de la Virgen para reunirla con su cuerpo al encuentro de la Virgen y Elizabeth, con el ademán de esta segunda, que toca el seno de María y se maravilla al sentir su plenitud. El brazo tieso de la comadrona, que no quiso creer en la Inmaculada Concepción sin tocar, el ceñidor que echó la Virgen a Santo Tomás para darle la prueba de la resurrección, ese velo que se arranca a la Virgen de su propio seno para velar la desnudez de su hijo, que tiene a un lado a la iglesia recogiendo su sangre, el licor de la Eucaristía, y al otro a la sinagoga, cuyo reino terminó ya, vendados los ojos, con un cetro medio roto y con la corona cayéndosele de la cabeza, perdida como las tablas de la ley. Y ese esposo que a la hora del juicio final ayuda a su mujer a salir de la tumba y le pone la mano sobre su corazón para que se tranquilice y vea que late de verdad. ¿Le parece a usted eso una tontería, una idea insignificante? Y no digo nada de ese ángel que se lleva el sol y la luna, inútiles ya, porque ha sido dicho que la luz de la cruz será 7 veces más fuerte que la de los astros, y el otro, que mete la mano en el agua del baño de Jesús a ver si está bastante caliente, y el que sale de entre las nubes para poner la corona en la frente de la Virgen, y aquellos que asoman allá en lo alto, entre los balaustres de la Jerusalén celeste, y alzan los brazos de espanto o de alegría al ver los suplicios de los malos y la bienaventuranza de los buenos.
porque en esa portada tiene usted todos los círculos celestiales, un gigantesco poema teológico y simbólico. Es un prodigio, una divinidad 1000 veces superior a todo lo que puede usted ver en Italia, donde muchos escultores de menos valía han copiado literalmente ese tímpano, porque no ha habido ninguna época en que todo el mundo fuese genial. ¡Qué tontería! Eso hubiese sido aún más hermoso que la Edad de Oro. Lo que es el individuo que esculpió esa fachada, puede usted estar seguro de que era tan grande y tenía ideas tan profundas como cualquiera de los hombres de ahora que más admire usted. Ya se lo enseñaría yo a usted si fuésemos a verla juntos. Hay unas palabras del oficio de la Asunción traducidas con una sutileza que no ha sido igualada ni por un redón. Y, sin embargo, cuando mis ojos llenos de deseo se abrieron delante de esa fachada, no vi yo en ella aquella vasta visión celestial, el gigantesco poema teológico que allí había escrito, según comprendí ahora. Le hablé de las grandes estatuas de santos que, subidas en zancos, forman una especie de avenida. Arrancan del fondo de los tiempos para llegar hasta Jesucristo, me dijo. A un lado están sus antepasados del espíritu, al otro los reyes de Judea, sus antepasados de la carne. Todos los siglos se reúnen allí, y si se hubiera usted fijado mejor en eso que a usted le parecen zancos, habría usted sabido quiénes eran los que están encima, porque Moisés tiene debajo de sus pies el becerro de oro, Abraham el carnero, José el demonio aconsejando a la mujer de Putifar. Le dije también que yo esperaba haberme encontrado con un monumento casi persa y que esa fue sin duda una de las causas de mi decepción. No, me contestó, eso tiene su parte de verdad. Algunas cosas son completamente orientales. Hay un capitel que reproduce tan exactamente un tema persa que es muy difícil de explicar solo por la persistencia de las tradiciones orientales. El escultor debió de copiar alguna arqueta que trajeron los navegantes. En efecto, Elzir me mostró más adelante la fotografía de un capitel con unos dragones casi chinos que se devoraban unos a otros, pero en Baalbek ese trozo de escultura se me había escapado en el conjunto del monumento, que no se parecía a lo que me anunciaron estas palabras, iglesia casi persa. Los goces intelectuales que disfrutaba yo en aquel estudio no me estorbaban en ningún modo para sentir, aunque todo ello estaba alrededor nuestro como sin querer, la transparente tibieza de colores y la brillante penumbra de la habitación. Y allá al fondo de la ventanita ceñida de madreselvas, en la rústica avenida, veíase la resistente sequedad de la tierra quemada por el sol y velada tan solo por la transparencia de la distancia y la sombra de los árboles. ¿Acaso el inconsciente bienestar que en mí determinaba aquel día de verano servía para acrecer como un afluente la alegría que experimentaba al mirar el puerto de Carqueuit? Yo me creía que Elzir era modesto, pero comprendí que me había equivocado al ver que por su rostro se difundió un matiz de tristeza cuando yo pronuncié en una frase de gratitud la palabra gloria. Aquellos artistas que consideran sus obras como cosas que han de durar, y Elzir era uno de ellos, se acostumbran a situarlas en una época en que ellos no serán ya más que polvo, y por eso, porque lo lleva a pensar en la nada, la contrista la idea de la gloria, inseparable de la idea de la muerte. Cambié de conversación para que se disipara aquella nube de orgullosa melancolía que cargaba la frente de Elzir. Me habían aconsejado, le dije, recordando la conversación que tuve con Legrandin, que no fuese a Bretaña, porque no era sano para un ánimo inclinado a soñar. No, me respondió el pintor, cuando un alma tiende al ensueño, no hay que apartarla de él ni dársele con ración. Mientras desvíe usted su alma de los ensueños, se quedará sin conocerlos, y será usted juguete de mil apariencias, porque no ha comprendido usted su naturaleza. Si se estima que soñar un poco es peligroso, lo que cure no habrá de ser soñar menos, sino soñar más, el pleno ensueño. Es menester que conozcamos muy bien nuestros ensueños para que no nos duelan. Hay una separación de la vida y el ensueño tan útil de hacer que muchas veces me digo si no se la debiera practicar preventivamente, por si acaso, como dicen algunos cirujanos que convendría cortar el apéndice a todos los niños para evitar la posibilidad de una apendicitis. Habíamos ido Elzir y yo hasta el fondo del estudio junto a la ventana que daba a la parte trasera del jardín, a un camino de atajo casi rústico. Nos habíamos acercado allí para respirar el aire fresco de la bien entrada tarde. Me figuraba yo estar muy lejos de la bandada de muchachas y tuve que sacrificar por una vez la esperanza de verlas para obedecer a los ruegos de mi abuela e ir a visitar a Elzir. No sabe uno dónde se halla,
lo que anda uno buscando, y muchas veces se suele huir obstinadamente del lugar preciso al que, por otras razones, nos invitan todos a que vayamos. Pero nosotros no sospechamos que cabalmente allí veríamos al ser de nuestros pensamientos. Estaba yo mirando vagamente ese camino campestre que pasaba junto al estudio, pero por fuera y sin pertenecer ya a la casa de Elzir. De pronto, y recorriendo aquella trocha con paso rápido, asomó por allí la joven ciclista de la bandada, con su negro pelo, el sombrero encasquetado hasta los carrillos mofletudos y el mirar alegre y un tanto insistente, y en aquel afortunado sendero milagrosamente henchido de suaves promesas, bajo la sombra de los árboles la vi que dirigía a Elzir un sonriente saludo de amiga, arcoíris que para mí unió nuestro terráqueo mundo a regiones juzgadas hasta entonces inaccesibles. Se acercó para dar la mano al pintor, pero sin pararse, y vi que tenía un lunarcito en la barbilla. Ah, ¿con que conoce usted a esta muchacha? Dije a Elsie, pensando que podría presentármela a ella, invitarla a venir a su casa, y aquel estudio tranquilo con su rural horizonte se colmó de delicias, como ocurre con una casa en donde un niño, que se encuentra allí muy a gusto, se entera de que, además, por la generosidad con que gustan las cosas bellas y las personas nobles de acrecentar indefinidamente sus dones, le van a preparar una magnífica merienda. Elsie me dijo que se llamaba Albertina Simonet y me dio también los nombres de sus amigas, que le describí yo con exactitud bastante para que no cupiese duda. Había incurrido yo en un error con respecto a su posición social, pero un error contrario al usual en Balbec, porque en Balbec tomaba fácilmente por príncipes a los hijos de un tendero que montaban a caballo, y con las muchachas ocurrió que las coloqué en un medio social falso, cuando en realidad eran hijas de familias burguesas ricas del mundo de la industria y de los negocios, de ese mundo que a primera vista me interesaba menos que ninguno, puesto que no tenía para mí ni el misterio del pueblo, ni el de una sociedad como la de Guermantes, e indudablemente, de no haber sido porque aquella brillante vacuidad de la vida de la playa les había conferido ante mis asombrados ojos un prestigio que ya no habrían de perder, acaso no hubiese yo logrado luchar victoriosamente contra la idea de que eran hijas de negociantes ricos. Me quedé admirado al ver cómo la clase media francesa era un maravilloso taller de escultura generosísima y en extremo variada. Qué de tipos imprevistos, cuánta invención en el carácter de los rostros, qué decisión, frescura y sencillez de facciones, y aquellos burgueses viejos y avaros de los que habían nacido estas dianas y ninfas me parecían los más geniales escultores del mundo. Y como esos descubrimientos de un error, esas modificaciones de la noción que formamos de una persona tienen la instantaneidad de las reacciones químicas, ocurrió que antes de haber tenido yo tiempo de darme cuenta de la metamorfosis social de estas muchachas, ya se había instalado detrás del rostro de un género tan golfo de aquellas muchachas, a quienes tomara yo por unas queridas de corredores ciclistas o de boxeadores. La idea de que podían ser muy bien amigas de la familia de cualquier notario conocido nuestro. Yo casi no sabía lo que era Albertina Simonet. Ella ignoraba, claro es, lo que algún día llegaría a ser para mí. Ni siquiera hubiese sabido yo entonces escribir como es debido el nombre Simonet, porque le habría puesto dos N, sin sospechar la importancia que atribuía a la familia a no tener más que una sola N, porque a medida que se va bajando en la escala social, el esnovismo se agarra a naderías que acaso no sean más tontas que las distinciones de la aristocracia, pero que sorprenden en mayor grado por ser más particulares y raras. Quizás había sido Simonet, quizás había habido Simonet que anduviera en malos negocios o en cosa peor, pero ello es que los Simonet siempre se habían enfadado como por una calumnia cuando se duplicaba su n, y ponían ellos tanto orgullo en ser los únicos Simonet con una n en vez de dos, como acaso pueden poner los Montmorency en ser los primeros caballeros de Francia. Pregunté a Elsie si esas muchachas vivían en Balbec y me dijo que algunas de ellas sí. El hotel de una muchacha de esas estaba precisamente situado en un extremo de la playa donde empiezan los acantilados de Canatville. Como esta muchacha era gran amiga de Albertina Simonet, ya tuve un motivo más para creer que la joven de la bicicleta que me encontré cuando volvía de paseo con mi abuela era efectivamente Albertina. Claro es que había tantas calles perpendiculares a la playa y formando con ella el mismo ángulo que era muy difícil especificar de cuál se trataba. Hubiese uno querido guardar un recuerdo exacto, pero en aquel preciso momento la visión estaba turbada. Sin embargo,
prácticamente podía tenerse la certidumbre de que Albertina y aquella joven que iba a entrar en casa de su amiga eran la misma persona. Pero, a pesar de todo, mientras que las innumerables imágenes que más adelante me ofreció la morena jugadora de golf, por diferentes que fuesen unas de otras, se superponen, porque sé que todas son suyas, y cuando remonto el curso de mis recuerdos me es posible, tras esa cobertura de identidad, pasar y repasar, como por un camino de comunicación interior, por todas esas imágenes sin salir de la misma persona. En cambio, si quiero remontarme hasta la muchacha que vi yendo con mi abuela, necesito dejar ese camino y salir al aire libre. Estoy convencido de que es Albertina la que encuentro, la misma que se paraba a menudo entre todas sus amigas, en aquel paseo en que sus figuras se alzaban sobre la línea del horizonte marino, pero todas esas imágenes siguen separadas de la otra, porque no puedo conferirle retrospectivamente una identidad que no tenía en el momento que me saltó a la vista, y, a pesar de todo lo que puede asegurarme el cálculo de probabilidades, lo cierto es que a esa joven de las mejillas llenas, que me miró atrevidamente al doblar la esquina de la calle y de la playa, y que yo me figuré que podría quererme, no la he vuelto a ver nunca, en el sentido estricto de la frase, volver a ver. Mi indecisión de sentimiento con respecto a las muchachas de la bandada, las cuales seguían teniendo algo de aquel colectivo encanto que me impresionó al principio, vino a añadirse a los antedichos motivos y me dejó más adelante, y hasta en la época de mi gran amor por Albertina, el segundo amor, una especie de libertad intermitente y muy breve para no quererla. Mi amor, como había vagabundeado por entre todas sus amigas antes de dirigirse exclusivamente a ella, conservó a ratos entre él y la imagen de Albertina un cierto resorte que, como un aparato de proyección mal enfocado, le permitía posarse en las otras muchachas antes de adaptarse a ella. La relación entre la pena que yo sentía en el corazón y el recuerdo de Albertina no me parecía necesaria, y quizás hubiese podido coordinarla con la imagen de otra persona, con lo cual lograba yo, por un instante fugaz, como el relámpago, que se desvaneciera la realidad y no sólo la realidad exterior, como en mi amor a Gilberta, cuando vi que era únicamente un estado interior del que yo extraía la calidad particular y el carácter especial del ser amado, todo aquello por lo que se hacía indispensable a mi felicidad, sino hasta la misma realidad interior y puramente subjetiva. No hay día que no pase alguna de ellas por delante del estudio y entre a hacerme compañía un rato, me dijo Elsie, y me desesperé al pensar que si hubiera ido a verla enseguida, como mi abuela me había dicho, probablemente ya habría sido presentado a Albertina, la cual había seguido andando y ya no se la veía desde el estudio. Yo me figuré que iba al paseo del dique en busca de sus amigas. Si hubiera sido posible ir allá con Elsie, podría haberme presentado. Inventé mil pretextos para que accediese a dar una vuelta conmigo por la playa. Ya no tenía yo aquella tranquilidad de antes de la aparición de la muchacha al mirar la ventanita, encantadora hasta aquel momento con su marco de madreselvas, pero tan vacía ahora. Else me dio alegría y tortura juntas cuando me dijo que andaría un rato conmigo, pero que antes tenía que acabar el cuadro que tenía empezado. Era un cuadro de flores, pero de ninguna de esas flores cuyo retrato le habría yo encargado con más gusto que el de una persona, con objeto de descubrir por la revelación de su genio aquello que tantas veces había yo buscado inútilmente, parado delante de ellas, espinos blancos y rosas, acianos y flor del manzano. Elzir, al mismo tiempo que pintaba, me hablaba de botánica, pero yo apenas si le prestaba atención, y él por sí solo no me bastaba ya. Ahora era únicamente el intermediario forzoso entre aquellas muchachas y yo. Aquel prestigio con que le veía yo revestido por su talento un instante antes, ahora sólo valía en cuanto que me confería a mí también un poco de prestigio a los ojos de las muchachas a quienes habría de presentarme. Iba y venía yo por el taller impaciente, deseando que acabara de trabajar. De vez en cuando cogía algún estudio de color de los que estaban por allí vueltos hacia la pared, unos encima de otros, y de ese modo di con una acuarela que debía ser de una época bastante antigua de Elzir y que me encantó con esa sensación particular de delicia que causan las obras que, además de una ejecución deliciosa, tienen un asunto tan singular y seductor que a él atribuimos parte de su gracia, como si el pintor no hubiese tenido otro papel que descubrirla y observarla, realizada ya materialmente en la naturaleza, y hacer una copia.
El hecho de que puedan existir tales objetos, bellos por sí mismos, independientemente de la interpretación del pintor, viene a halagar en nosotros un materialismo innato con el que lucha la razón y sirve de contrapeso a las abstracciones de la estética. Aquella acuarela era el retrato de una mujer joven, no precisamente guapa, pero de un tipo curioso, tocada con un sombrero que se parecía bastante a la forma del sombrero hongo, con una cinta de color cereza. En una de las manos, semicubiertas por mitones, tenía un cigarrillo encendido y con la otra sostenía a la altura de la rodilla un gran sombrero de jardín, sencilla pantalla de paja para guardarse del sol. Junto a ella, en una mesa, había un florero lleno de rosas. Muchas veces, y así ocurría ahora, la impresión de rareza que causan estas obras proviene de que fueron ejecutadas en condiciones particulares de las que no nos dimos cuenta clara en el primer momento. Por ejemplo, la toilette extraña de un modelo femenino es un disfraz para un baile de trajes, o al contrario, el rojo manto de un viejo que parece cosa puesta tan solo por prestarse a un capricho del pintor resulta que es su toga de catedrático o de magistrado o la museta del cardenal. El carácter ambiguo del ser cuyo retrato tenía yo delante consistía, sin comprenderlo yo muy bien, en que era una joven actriz de hacía años, a medio de disfrazar, pero el sombrero hongo que cubría un pelo ahuecado, pero corto, su chaqueta de terciopelo, sin solapas, abierta para mostrar una blanca pechera, me hicieron vacilar con respecto a la fecha de la moda y al sexo de la modelo, de modo que no sabía exactamente qué era lo que estaba mirando, es decir, no sabía sino que era una luminosísima pintura, y al parecer que y el placer que sacaba de su contemplación enturbiaba únicamente el miedo de que Elzir se entretuviera más y no encontrásemos a las muchachas, porque el sol ya iba sesgando y descendiendo en la ventanita. Ninguna de las cosas representadas en aquella acuarela lo estaba en calidad de dato real, pintado a causa de su utilidad en la escena, el traje, porque la dama tenía que llevar algún traje, y el florero, por las flores, el cristal del florero, amado por sí mismo, parecía como que encerrase el agua donde se hundían los tallos de los claveles en una materia casi límpida y tan líquida como ella. El vestido de la mujer la envolvía de una manera que tenía una gracia independiente, fraternal, y si las obras de la industria pudieran competir en encanto con las maravillas de la naturaleza, tan delicada, tan sabrosa al mirar, tan fresca y reciente cual la piel de una gata, unos pétalos de clavel y unas plumas de paloma, la blancura de la pechera como de finísimo granizo y que formaban en su frívolo plegado unas campanitas como las del lirio de los valles, se iluminaba con los claros reflejos de la habitación, reflejos agudos y tan finamente matizados cual ramitos de flores que recamaran la tela, y el terciopelo de la chaqueta, brillante y nacarado, tenía de trecho en trecho un algo de picoteado, de velloso y erizado, que sugería la idea de los de los despeluznados claveles del florero. Pero sobre todo se veía que Elzir, sin importarle nada lo que pudiese tener de inmoral aquel disfraz de una actriz joven, que sin duda daba más importancia que al talento de interpretación de su papel, al picante atractivo que iba a ofrecer a los sentidos cansados o depravados de algunos espectadores, se había encariñado, por el contrario, con esos rasgos de ambigüedad, considerados como elemento estético que valía la pena poner de relieve, e hizo todo lo posible por subrayarlos, siguiendo las líneas del rostro. Por momentos parecía que el sexo de la persona retratada iba a decidirse y que era una muchacha un tanto viril, pero luego esa expresión de sexo se desvanecía, tornaba a asomar, sugiriendo ahora la idea de un joven afeminado, vicioso y soñador, y por último huía, inasequible, el carácter de soñadora tristeza de la mirada, por el contraste que hacía con los detalles reveladores de un mundo de teatro y juerga, no era lo menos inquietante del retrato, aunque se le ocurría a uno que esa tristeza era de mentira y que aquel ser juvenil que parecía ofrecerse a la caricia en ese provocativo atavío creyó que debía ser más gracioso aún si añadía la romántica expresión de un sentimiento secreto, de una pena oculta. Al pie del retrato estaban escritas estas palabras: Miss Scripin, octubre 1872. No pude callar mi admiración. Eso no es nada, un croquis de mi juventud, de un traje para una revista de varieté, hace ya mucho de todo eso. ¿Y qué ha sido de la modelo? El asombro que provocaron mis palabras sirvió de preludio en el rostro de Elsie a un gesto de indiferencia y distracción que adoptó inmediatamente.
deme usted ese lienzo enseguida, porque me parece que viene mi señora, y aunque esta joven del sombrero hongo no ha tenido nada que ver en mi vida, en serio, sin embargo, mi mujer no tiene por qué ver esa acuarela. La he guardado únicamente como documento curioso sobre el teatro de aquella época, y antes de ocultar la acuarela detrás de él, Elzir, que quizás no la había visto hacía tiempo, la miró atentamente. No se puede guardar más que la cabeza, murmuró, y lo demás está muy mal pintado. Las manos son de un principiante. A mí me despertó la llegada de la señora de Elzir. A mí me desesperó la llegada de la señora de Elzir, porque eso probablemente nos retrasaría más. El reborde de la ventana era ya de color rosa, nuestra salida sería inútil. No había probabilidad ninguna de ver a las muchachas, de modo que ya me daba lo mismo que la señora de Elzir se marchara enseguida o no. Pero se estuvo muy poco. Me pareció una señora muy aburrida. Hubiera sido guapa, con 20 años menos, con rústica belleza de campesina que lleva su buey por la campiña de Roma, pero ahora ya empezaba a encanecer. Era ordinaria, sin sencillez, porque se imaginaba que la solemnidad de modales y la majestad de la actitud eran requisitos de su belleza escultural, que con la edad había perdido todos sus encantos. Iba vestida sencillísimamente, impresionaba y sorprendía a la par oír a Elzir llamarla a su mujer mi Gabriela guapa, a cada momento y con respetuoso cariño, como si sólo con pronunciar esas palabras sintiera ternura y veneración. Más adelante, cuando conocí la pintura mitológica de Elzir, también para mí fue bella la señora de Elzir. Comprendí que el pintor había atribuido un carácter casi divino a un determinado tipo ideal, resumido en ciertas líneas, en ciertos arabescos, que se repartían constantemente en su obra a un determinado canon, y todo el tiempo que tenía, todo el esfuerzo de pensamiento de que se sentía capaz en una palabra, toda su vida, la consagró a la misión de distinguir mejor esas líneas y reproducirlas con mayor fidelidad. El culto que semejante ideal inspiraba a Elzir era tan grave y exigente que nunca le dejaba estar contento. Era la parte más íntima de sí, de modo que no pudo considerar ese ideal con verdadero desprendimiento y sacar de él emociones hasta el día que se le encontró realizado exteriormente en el cuerpo de una mujer, en el cuerpo de la que había de ser la señora de Elzir, y ya en ella, como sólo es posible con lo que es distinto de nosotros, le pudo parecer su ideal valioso, enternecedor y divino. Qué descanso tan grande el poder posar los labios en aquella belleza que hasta entonces había que sacarse de la propia alma con tanto trabajo y que ahora, misteriosamente encarnada, se le ofrecía para una serie de eficaces comuniones. Elzir en aquella época había salido ya de esa primera juventud en que se espera realizar el ideal sólo por la potencia de nuestro pensamiento. Iba acercándose a la edad en que cuenta uno con las satisfacciones del cuerpo para estimular las fuerzas del espíritu, cuando la fatiga del ánimo nos inclina al materialismo y la disminución de la actividad a la posibilidad de influencias pasivamente recibidas, y empezamos ya a admitir que puede haber determinados cuerpos, determinados oficios, ritmos privilegiados que realicen con tanta naturalidad nuestro ideal, que aun sin genio, sólo con copiar el movimiento de un hombro, la tensión de un cuello, hagamos una obra maestra. Es la edad en que nos complacemos en acariciar la belleza con la mirada, fuera de nosotros, junto a nosotros, en un tapiz o en un dibujo de Tiziano que descubrimos en casa de un anticuario, o en una querida tan hermosa como el dibujo de Tiziano. Cuando me di cuenta de esto, ya siempre me gustaba ver a la señora Elzir. Su cuerpo perdió en pesadas porque yo le llené de un ideal, la idea de que era una criatura inmaterial, un retrato de Elzir. Lo era para mí y debía de ser también para él. Los datos reales de la vida no tienen valor para el artista, son únicamente una ocasión para poner su genio de manifiesto. Cuando se ven juntos 10 retratos de distintas personas hechos por Elzir, se aprecia enseguida que son ante todo Elzir. Solo cuando después de haber subido esta marea del genio que cubre la vida, empieza ya a fatigarse el cerebro, se rompe el equilibrio y la vida recobra su primicia, como el río que sigue su curso tras el empuje de una marea contraria. Mientras que dura el primer período, el artista poco a poco ha extraído la ley y la fórmula de su inconsciente don artístico. Sabe cuáles son las situaciones en el caso de que sea novelista, o cuáles son los los paisajes si se trata de un pintor, que le proporcionarán la materia, indiferente en sí, pero tan indispensable para sus creaciones como un laboratorio o un estudio.
Sabe que ha hecho sus obras con efectos de luz tenue, con remordimientos que modifican la idea del pecado, con mujeres colocadas a la sombra de los árboles o con mujeres bañándose como estatuas. Llegará un día en que, por el desgaste de su cerebro, ya no tendrá, al verse delante de esos materiales que su genio artístico utilizaba, el empuje necesario para el esfuerzo intelectual que se requiere para producir su obra, y sin embargo seguirá buscándolos. Sentirá alegrías al verse junto a ellos por el placer espiritual aliciente al trabajo que en su ánimo provocan, y rodeándolos con un sentimiento como de superstición, cual si fuesen superiores a todas las demás cosas, cual si en ellos estuviese depositada y ya hecha una buena parte de la obra artística, no hará más que buscar y adorar las modelos. Se estará hablando indefinidamente con criminales arrepentidos, cuyos remordimientos y regeneración le servirán de asunto para sus novelas. Comprará una casa de campo en región donde la bruma atenúe la fuerza de la luz. Se pasará horas enteras viendo cómo se bañan las mujeres o hará colección de telas antiguas. Y así la belleza de la vida, palabras en cierto modo sin significación, lugar puesto del lado de acá del arte, y en donde vi que se paraba Swann, era también aquel lugar al que un día habría de ir retrocediendo poco a poco un Elzir, por debilitación de su genio creador, por idolatría de las formas que le habían favorecido y por el deseo del menor esfuerzo.